Pablo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por invitarnos a estos espacios. Hoy quiero presentar a Indy Catalina Gutiérrez, nuestra residente de nuestro programa acá en Medellín de la Universidad CES. Indy Catalina, muchas gracias por tu esfuerzo en preparar esta charla y adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de trastornos hemorrágicos, una patología frecuente y muy mortal en los pacientes críticos pediátricos. Entonces, el día de hoy vamos a enfocar la charla eh, en cinco patologías, digamos que las más frecuentes porque no son las únicas, pero con la mayor prevalencia y la mayor mortalidad. Entonces, tenemos la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia hepática, el choque hemorrágico, la coagulopatía dilucional y la trombocitopenia. Estas tienen una fisiopatología que muchas veces pueden hacer que nosotros las tengamos como diagnóstico diferencial y que el diagnóstico sea un poco complicado. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un paciente en la unidad de cuidados intensivos, tenemos muchas patologías que van a tener un riesgo de sangrado o un alto riesgo de sangrado y son todas estas patologías que están viendo en pantalla, algunas de las cuales o la mayoría son adquiridas y otras con las que ya son congénitas. Digamos que el día de hoy vamos a hablar de esas que son un poco más graves. Entonces vamos a empezar hablando de la coagulación intravascular diseminada, que es un trastorno muy complejo y grave con una activación generalizada de la cascada de la coagulación en donde se forman microtrombos en pequeños vasos. Entonces, hay unos microtrombos que lo que va a hacer es un consumo de los factores de la coagulación y de las plaquetas y que a pesar de que estamos hablando que ahí es microtrombos, lo que va a haber es un riesgo paradójico de sangrado. El reconocimiento temprano lleva a que nosotros hagamos un tratamiento oportuno, pero especialmente un tratamiento oportuno de las causas subyacentes que ya las vamos a ver y que un diagnóstico tardío pues va a llevar a una disfunción orgánica, un mayor riesgo de sangrado y mayor mortalidad en los pacientes. ¿Cómo se define? Entonces, una afectación trombohemorrágica potencialmente mortal es un síndrome adquirido de múltiples causas en donde el origen, el desarrollo y la afección se está dado en la microvasculatura. Sin embargo, no se limita acá, sino que hace una propagación sistémica en todo nuestro paciente. De las causas podemos decir que tenemos causas infecciosas o no infecciosas múltiples que convergen para tener en estas, pero digamos que en los niños vamos a tener lo más frecuente que es sepsis, la enfermedad hepática, el choque, el trauma cerebral, la neumonía necrosante y la necrosis tisular. Lo que se ha encontrado como las mayores causas que se han encontrado es que de las infecciones todas, incluso las bacterianas virales, las fúngicas, incluso las parasitarias, algunas lesiones, entonces las lesiones por trauma, las quemaduras, el ahogamiento, otros como las mordeduras de serpiente y araña, las perinatales sí, que las vamos a sacar de este contexto y también asociado a malignidad. Como les venía mencionando, tiene una fisiopatología que es compleja y también multifactorial. ¿Cuál es el problema? Que hay una superposición de muchas vías fisiopatológicas que van a converger en una complicación, en varias complicaciones de nuestro paciente y que todo tiene una base sobre una endoteliopatía generalizada. Entonces, podemos ver en esta gráfica en donde hay una coagulación, hay una alteración de la coagulación, una excesividad, una alteración en la misma, una alteración en las plaquetas, no solo cuantitativa, sino cualitativamente, una alteración en donde hay una inflamación y una endotelopatía generalizada en la que va a haber aumento de la fibrinolisis y una alteración en el complemento también. Podemos ver en esta gráfica entonces como las dos más frecuentes, entonces la primera que es ocasionada por infección y la segunda que es por trauma, en esa ocasionada por infección que está asociada a los receptores y a patrones asociados a daño tisular, en donde hay una inflamación sistémica y una lesión endotelial, en donde como principio vamos a tener el factor tisular. Entonces, al tener esto, lo que vamos a hacer es que hay un aumento de la coagulación, disminuyen todos los efectos anticoagulantes, se disminuye la fibrinolisis y lo que va a aumentar es la trombina. Cuando nosotros vemos esto, lo que va a hacer es que hay una lesión que es un fenotipo que es trombótico, pero resulta que este fenotipo trombótico con trombosis microvascular que lleva disfunción orgánica, lleva una coagulopatía de consumo que es lo que me va a llevar finalmente al sangrado de mi paciente. Y si nosotros vemos la vía, el fenotipo fibrinolítico, que es por esta vía, que es generalmente por trauma, lo que hay es una fibrinolisis, un aumento excesivo de la fibrinolisis, en donde aumenta la plasmina y aumenta la elastasa de neutrófilo. ¿Qué va a pasar? Que esos coágulos que se forman inicialmente, ese pequeño andamiaje contra algunas lesiones, lo que va a hacer en esta vía es que se van a dañar todos esos coágulos y va a haber un aumento del dímero D. Y eso es lo que también va a ocasionar la vía final para que mi paciente termine sangrando.
Siendo así, lo que yo voy a presentar es múltiples sustancias, especialmente la proteína C activada, la antitrombina, múltiples factores y especialmente el factor tisular, que es el principal en desencadenar este tipo de patología, en donde muchas células lo van a producir, pero especialmente los monocitos, en donde al principio vamos a tener microtrombos y afectación de la microvasculatura con propagación generalizada y que posteriormente va a sangrar. Entonces, dicho así, es una patología trombótica que va a terminar en sangrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta patología, nosotros sabemos que los pacientes con coagulación intravascular diseminada, el 90% sangran, solo un 10% es exclusivamente trombótica y nosotros lo que hacemos es ver un paciente con un sangrado generalizado que no tiene una explicación alguna, pero yo ya estoy sospechando que mi paciente, por las diferentes causas, sean infecciosas o no infecciosas, puede terminar con una coagulación intravascular diseminada. Entonces, tenemos una trombosis de la microvasculatura, manifestaciones de sangrado que pueden ser cutáneas o mucosas y el choque debido a esa pérdida o problemas vasculares que ya estamos viendo. Las dos principales órganos afectados, pues independientemente, vamos a tener los riñones, entonces donde hay unos microtrombos con hipoperfusión y el 25% de los pacientes que hacen coagulación intravascular diseminada también debutan con insuficiencia renal. Y otra afectación también muy importante es a nivel pulmonar, en donde vamos a tener un daño de la barrera alveolo capilar, edema y SDRA. El diagnóstico de esta patología, digamos que no hay una prueba única, pueden alterarse, entonces lo que vemos son tiempos de coagulación prolongados, trombocitopenia, aumento de los productos de la degradación de la fibrina como el dímero D, pero estos hallazgos o estos laboratorios muchas veces son muy latentes o son muy sutiles, entonces al principio puede que no estén alterados, pero mi paciente ya está con toda esta cascada alterada. Y además que no hay un síntoma inicial o patognomónico que yo diga, ah, mi paciente está con CID. No, son muchos síntomas que se van a superponer, pero que si yo lo tengo en cuenta y voy a saber que mi paciente por diversas causas puede ocasionar CID, voy a tenerlo presente. Hay muchos sistemas que hoy nos dicen, mire, usted puede clasificar la CID y puede decir si tiene o no tiene. Entonces, hay varios sistemas de puntuación dentro de estos. Aquí se los traje todos, pero digamos que los más importantes son el primero, que es el de la Sociedad Internacional, y el segundo, que es el de la Sociedad Japonesa de Trombosis y Hemostasia. El primero es el que más usamos, que es el de la Sociedad Internacional, con una puntuación mayor o igual a 5, que la que los estudios nos dicen es que es como el de mayor sensibilidad, el de mayor especificidad para diversas patologías clínicas que cursan nuestros pacientes críticos que hacen coagulación intravascular diseminada. El tratamiento, si vemos que la fisiopatología no es aislada, pues el tratamiento tampoco. Pero nosotros tenemos que hacer una identificación temprana, un tratamiento de la afección subyacente es fundamental porque si yo corrijo esa afectación, pues voy a corregir toda la demás cascada. Mientras que si yo procedo a hacer corrección de pruebas de coagulación que al principio están normales o latentemente normales, lo que yo voy a hacer es aumentar la mortalidad de mi paciente. Si mi paciente tiene choque, corregir el choque, si es una causa infecciosa, antibiótico terapia, si lo necesito o si es bacteriana. Y cuando nosotros estamos hablando de una CID manifiesta, es esa coagulopatía que persiste después de que yo haya eliminado la causa. Es decir, yo ya traté la patología, pero mi paciente persiste con la coagulopatía. Eso es una CID manifiesta. En segundo lugar, tenemos la insuficiencia hepática. Entonces, resulta que la insuficiencia hepática, 15% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos que presentan alguna alteración de laboratorios a nivel hepático o clínica de disfunción hepática van a sangrar, van a hacer alguna coagulopatía y van a sangrar. Puede que hagan solo prolongación del PTO o la tromboplastina activada, pero puede ser multifactorial. Entonces, esta es otra patología con una fisiopatología un poco compleja porque van a converger muchos en un solo punto y es que mi paciente va a terminar sangrando. Entonces, disfunción hepática hasta el 15% van a sangrar inicialmente porque esto de hecho se aumenta hasta el 70-80%. ¿Qué pasa con esta vía de coagulación? Y es que nosotros tenemos un equilibrio hemostático, pero cuando el paciente cursa con disfunción hepática hace un reequilibrio, solo que ese reequilibrio es un poco frágil y puede hacer hipocoagulabilidad o hipercoagulabilidad. Entonces aquí vemos en este dibujo una balanza de un paciente sano, pero el paciente con enfermedad hepática también tiene una balanza que está equilibrada entre sangrado y trombosis, pero que cuando nosotros vemos este equilibrio, ese equilibrio se ve alterado porque hay un flujo alterado, un flujo sanguíneo alterado y una activación endotelial alterada. Entonces vamos a tener un reequilibrio en los pacientes en donde vamos a tener cambios prohemostáticos, pero estos me voy a ir hoy por los cambios antihemostáticos que va a ser la trombocitopenia, alteración en la función cualitativa y la función pues también cuantitativa, disminuyen todos los factores,
la mayoría de factores de coagulación, hay deficiencia de vitamina K y disminuyen los niveles de alfa 2 antiplasmina. Entonces va a haber una alteración también en la fibrinolisis. Cuando nosotros pensamos en eso, nosotros decimos se acabaron los factores de coagulación o se acaban los factores de coagulación. Y resulta que no, lo que nosotros estamos viendo es que al haber un reequilibrio o una nueva balanza para poder mantener el equilibrio de nuestros pacientes en disfunción hepática, lo que se ocasiona es que no es que se barran, no es que se desaparezcan, sino que disminuyen las concentraciones de los factores de coagulación que van a sostener todo un sistema tan complejo como es el de la coagulación en nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros decimos eso, si hay un reequilibrio, lo que va a pasar con nuestros pacientes es sangrado. Pero resulta que el paciente con disfunción hepática tiene algo que se llama estado bipolar. Esto es un mecanismo que se llama el Blue Guy y es que resulta que al tiempo que está haciendo protrombosis, está haciendo sangrado. Aquí lo que vemos es que predomina un poco el sangrado. Resulta que los pacientes con disfunción hepática, la mayor complicación es el sangrado más que la trombosis. Y puede haber sangrado por hipertensión portal, que generalmente es a largo plazo y es generalmente de origen gastrointestinal, y por insuficiencia hemostática y traumatismo vascular. Entonces, nuestros pacientes con disfunción hepática que van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos, incluso un acceso vascular, pueden tener un mayor riesgo de sangrados que otros pacientes y eso es porque el reequilibrio de los factores de coagulación está alterado en nuestros pacientes. Hay varios cambios hemostáticos, entonces las plaquetas hay trombocitopenia, disfunción plaquetaria, por decirlo así, anemia, hay disminución de los factores de la coagulación, disminución del fibrinógeno y la fibrinolisis está aumentada. Uno porque aumenta el plasminógeno tisular activado y otro porque disminuye la alfa 2 antiplasmina. Cuando nosotros decimos esto, decimos, bueno, listo, hay toda esta afectación, pero ¿cuál es el orden? Digamos que a veces es un poco difícil si uno no lo tiene en cuenta en los pacientes con disfunción hepática, pero si uno tiene, resulta que sí existe un orden y es que lo principal que va a hacer mi paciente es una prolongación del PT. O sea, el paciente que hace prolongación del PT, ojo que ese paciente ya está haciendo toda la coagulopatía y es muy difícil frenarlo cuando llegue mucho más adelante. Entonces, cuando hace una prolongación del PT, inmediatamente hace una disminución del factor 7. Este es el primero en disminuirse porque tiene una vida media muy corta, que es de 4 a 6 horas, y posterior a esto hay una prolongación del tiempo de tromboplastina activada. Resulta que cuando este se prolonga, yo voy a tener o yo voy a estar sospechando, ya que es muy difícil medirlos o menos rápido medirlos, voy a tener al tiempo un déficit o una disminución de todos los factores vitamina K dependientes y asociado al factor 5. Entonces, al tiempo que yo ya estoy prolongando esto, es el paciente que yo digo, ah, ojo, porque este paciente ya disminuyó toda la concentración de sus factores y recordemos ese elefante en esa balanza muy pequeñita. Y al final lo que vamos a tener ya es afectada la vía de la fibrinolisis y una elevación del dímero D. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el paciente que pues está con sangrado activo es el paciente que yo le debo tener cuidado, pero también ese que tiene riesgo de sangrado. Es ese paciente que va a ser llevado a cirugía o el paciente que va a ser llevado a algún procedimiento que tiene tiempos prolongados, en paciente con disfunción hepática con tiempos prolongados, que va a ser llevado a procedimientos invasivos, se beneficia de plasma fresco congelado, siempre y cuando sopesando riesgo-beneficio. La administración de vitamina K, que acá colocamos la dosis 0.3 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos, porque recordemos que es al tiempo que se disminuye la concentración de estos factores. Los crioprecipitados plaquetas, si hay alguna alteración, es decir, cuantitativa en donde yo diga que en fibrina 100 o plaquetas menores a 50.000 y el paciente tiene sangrado activo. Sin irme a hacer transfusiones masivas y sin irme a otros tratamientos mucho más agresivos que lo que pueden hacer es lesionar a mi paciente. En tercer lugar tenemos el choque hemorrágico. El choque hemorrágico, y no está de tercero porque sea el menos importante, de hecho, tiene una muy alta mortalidad en nuestros pacientes. Los pacientes en vías de vías de países de vías de desarrollo es la segunda causa de muerte después de la infección en los menores de 4 años. Los países desarrollados es la principal causa de muerte en los menores de 14 años. Y la mortalidad está asociada a todos los traumas, pero especialmente el trauma cronoencefálico grave. Y resulta que la mortalidad más alta de los pacientes que hacen algún traumatismo está ocasionada por hemorragia. Entonces, la mortalidad de un paciente que hace traumatismo y que hace choque hemorrágico a los 30 días es del 36 al 50%, la cual es muy alta comparada con la de los adultos, que es del 20 al 25%. Entonces, hay muchas estrategias de transfusión que van a reducir la morbimortalidad de los pacientes. Hay diversas estrategias para hacer la reanimación de estos pacientes, pero hay una falta de consenso en donde podamos decir cuál es la reanimación ideal para nuestros pacientes con trauma y dependiendo de qué tipo de trauma están haciendo.
Cuando yo me enfrento a un paciente con trauma, yo digo, bueno, tiene hemorragia, puede ser por varias causas. Entonces, la primera puede ser el propio traumatismo. La segunda es que haya una falta de hemostasia en las primeras etapas de coagulación. Y la tercera es la coagulopatía traumática, que de hecho es muy frecuente y es la que vamos a mencionar. Esta coagulopatía traumática tiene varios factores. Unos factores que son externos o exógenos, que son los que yo le voy a adicionar infortunadamente a mi paciente y es por la administración de líquidos, la transfusión de hemoderivados o el propio choque ya que ya está cursando nuestro paciente, o los factores endógenos. Entonces, este paciente hace consumo de factores de coagulación, hiperfibrinolisis y activación de la proteína C, en donde se dan muchas etapas del desarrollo, pero resulta que acá también se activan muchas vías hemostáticas y hay unos factores que van a estar asociados y son factores asociados a la reanimación. Entonces, acá nosotros tenemos un paciente con una lesión, cualquier trauma, que lo que inicialmente va a ser un coágulo de plaquetas y fibrina, que lo que van a hacer es detención del sangrado, una barrera física y como un andamiaje provisional para controlar inicialmente el sangrado. Pero resulta que no hay nada que frene la coagulopatía en mi paciente. Y ese paciente hace coagulopatía porque hace consumo o dilución de los procoagulantes, hace alteración en todos los mecanismos de control y hace una normalidad en la generación de trombina. Esa generación de trombina que antes estaba bien, ahora está en un proceso inflamatorio y ya no se genera de la misma manera. Entonces, aquí la función no es que se reequilibre, sino que la función hemostática cambia. Entonces, hay múltiples mecanismos compensatorios en donde cambia la función hemostática y para poder sopesar esto, lo que hace es una inflamación generalizada. Y no obstante, mi paciente está con trauma, está con algún traumatismo, pues está con depresión de volumen, hay una disminución del aporte de oxígeno, el paciente pues está cursando con acidosis y el paciente pues entra en un choque hemorrágico. Ese paciente, entonces hay que añadirle la lesión tisular, está haciendo hemodilución y hay múltiples anomalías de los factores de la coagulación, que es el factor desencadenante para que haga coagulopatía traumática. Aquí en esta imagen lo que podemos ver a la izquierda es la lesión cuando nosotros hablamos de las plaquetas y es que hacen una vía que es una vía adaptativa, que es lo normal. Las plaquetas ayudan con el control del sangrado sin que el endotelio se lesione. Resulta que al momento de la lesión, cuando el paciente inicia con la coagulopatía traumática, hay una maladaptación y la maladaptación es de múltiples vías, pero especialmente de las plaquetas. Entonces hay una lesión del endotelio se expone el endotelio, el glicocálice se lesiona, hay una disminución del Adams 13 y lo que hace es que el factor de von Willebrand lo que hace es que como este hace la escisión del mismo, pues este va a ser como largo, entonces favorece que se produzcan muchos trombos. Y por otro lado, las plaquetas lo que hacen es que hay una agregación plaquetaria, si bien es cierto, pero estas plaquetas lo que hacen es algo que se llama balonización, entonces son plaquetas grandes, pero que no tienen una función muy amplia en controlar sangrado, sino que lo que van a hacer es inflamación. Y al generar inflamación, esto se va a programar, a progresar a nivel sistémico, en donde vamos a tener trombos que son disfuncionales, lesión endotelial y permeabilidad de nuestros pacientes. Entonces hay una inflamación generalizada y esto es lo que me va a llevar al sangrado a mi paciente con coagulopatía traumática. Cuando yo digo esto, mi paciente pues también tiene un sangrado, entonces hay que definir cuando el paciente tenga sangrado masivo y es la pérdida de volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas, teniendo en cuenta que el volumen sanguíneo es el 8 al 9% del peso ideal en los niños. Otras definiciones nos dicen que es la pérdida del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas o una tasa de 150 cc hora o 1.5 cc kilo minuto por más de 20 minutos. Hay muchas escalas que me dicen, pero digamos que la que está avalada es esta escala BASIC que me dice cómo está el paciente con sangrado grave. Entonces, primero tiene disfunción orgánica, es decir, aparte de que su paciente ya tiene coagulopatía, sabemos que está en una inflamación y una endoteliopatía. ¿Qué otro órgano está afectado? Entonces, ¿tiene o no tiene disfunción orgánica? Inestabilidad hemodinámica, que ellos lo definen como una presión arterial menor al 20% o una frecuencia cardíaca mayor al 20%, la disminución de la hemoglobina mayor al 20% en las primeras 24 horas. Y si su paciente está sangrando, ojo, ¿cuánto está sangrando? Entonces, está sangrando más de 5 cc kilo hora durante más de una hora y tenga en cuenta que hay algunos factores sistémicos en donde hay mayor fragilidad y es que nosotros estamos viendo un paciente con trauma, estamos viendo un paciente con lesión, pero hay áreas que van a sangrar mucho más cuando hacen coagulopatía traumática, una neurológica, pero hay otras que a nosotros se nos olvida y es la articular y la ocular que por la fragilidad hacen mayor sangrado. Cuando nosotros hablamos de neurológico, lo que nos dicen es que tenga en cuenta el Glasgow porque un Glasgow menor o igual a 8 es una alta tasa de mortalidad y el paciente tiene una mayor mortalidad que aquellos que tienen un Glasgow mayor de 8.
Hay unas reglas universales y se llaman los 10 universales y es activar la reanimación rápida, que exista un protocolo de hemorragia masiva, un protocolo de transfusión masiva si así lo requiere, administrar los hemoderivados y cristaloides, pero teniendo en cuenta no sobrecargar y otras patologías que ya vamos a ver, el manejo de la coagulación orientado a objetivos e individualizado al mi paciente, la administración de ácido tranexámico, evitar la administración prematura de plasma y usar críos precipitados o concentrados de fibrinógeno si mi paciente lo requiere. Entonces, aquí en el sexto lugar tenemos el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico que se ha visto que disminuye la mortalidad en las primeras 6 a 24 horas después del ingreso a la unidad de cuidados intensivos con un paciente con coagulopatía traumática y que es especialmente específico en las primeras 3 horas. Y esto nos lo dan varios estudios en donde se avala que mejora la supervivencia de las 6 a 24 horas y que la dosis, digamos que no está muy bien establecida para algunos estudios, pero sí ya para otros en donde nos dice el perfil de cada paciente es diferente, pero lo que se ha visto de las dosis es que una carga de 10 a 30 miligramos por kilo dentro de las 3 primeras horas después de el trauma de mi paciente, porque mi paciente está haciendo coagulopatía y yo no la puedo frenar. Y una infusión continua de 5 a 10 miligramos kilogramo hora es lo que ha disminuido la mortalidad de los pacientes. Ahora bien, yo estoy hablando de una coagulopatía traumática en donde yo estoy reanimando a mi paciente y vimos esas 10 universales donde nos dice, bueno, reanime a su paciente y hay que controlar el sangrado. Pero resulta que yo estoy con una coagulopatía traumática y puede ser que yo le esté adicionando una coagulopatía dilucional. Entonces, cuando yo en coagulopatía traumática aguda tengo una coagulación anormal que es independientemente y eso es inmediatamente después de la lesión, inicia la coagulopatía traumática. Incluso el paciente puede estar con normotermia y antes de que se genere la acidosis. Entonces voy a entrar a hacer una reanimación, pero lo que yo voy a añadir o lo que puede que yo añada es hipotermia, acidosis y hemodilución, que son las principales causas de la coagulopatía después de un traumatismo. Entonces tenemos una coagulopatía traumática a la que le adicionamos una coagulopatía dilucional. Entonces, esta también llamada CID con fenotipo hemorrágico o CID-like, en donde hay una pérdida de la homeostasis, la microvasculatura pierde todo su equilibrio y el paciente presenta un sangrado continuo. Entonces, si el paciente está, yo empecé reanimación, el paciente está sangrando, y yo digo, no, yo tengo que seguir reanimando, pues porque yo tengo que controlar el sangrado. Pero resulta que el paciente está sangrando, yo lo estoy reanimando y el paciente está con hipoperfusión sostenida, acidosis, hipotermia, hay una lesión endotelial y lo que va a hacer es que se activa toda la vía de la hiperfibrinolisis y el paciente va a terminar en una coagulopatía final, que es un sangrado incoercible, que es un sangrado que yo no puedo sostener incluso con transfusiones masivas. Entonces, hay que recordar, ojo, yo estoy empezando con líquidos endovenosos, pero recordemos que cuando yo le estoy colocando líquidos endovenosos a mi paciente, yo le estoy añadiendo un cambio en la temperatura. Entonces, estoy generando hipotermia, dilución de los factores de la coagulación y un efecto directo, es decir, el líquido que yo le estoy colocando pues tiene unas moléculas que va a interactuar con toda esa cascada que yo ya vi. Y adicionalmente lo que se ha encontrado, por ejemplo, por dar un ejemplo, la solución salina al cero normal tiene un efecto coagulante a diluciones bajas, pero un efecto anticoagulante a diluciones altas. Entonces, esa administración excesiva de líquidos que me llevan a hipoperfusión tisular, acidosis metabólica, que de base mi paciente ya está cursando con eso, va a disminuir la velocidad de las reacciones bioquímicas de todos los factores de coagulación. Y es bien sabido que un pH menor a 7,2 disminuye los factores de coagulación y los complejos en un 50%. Y por cada grado centígrado de temperatura que yo le disminuya a mi paciente, la actividad de la coagulación se disminuye 5%, se enlentece 5%. Entonces yo estoy haciendo o añadiendo una coagulopatía dilucional en donde se diluyen esos factores de coagulación y plaquetas, hay una prolongación del PT y el PTTA mayor a 1,5 veces el control y que yo también lo puedo estar generando por la transfusión que estoy haciendo, porque no solo son los líquidos, yo estoy también transfundiendo a mi paciente y tengo que tener en cuenta esa politransfusión. Entonces definamos la transfusión masiva como una transfusión de 1 a 1,5 veces la volemia en un periodo de 8 horas. ¿Y por qué es importante? Entonces, si vimos que los líquidos también afectan la coagulación y hacen dilución, la sangre también. Entonces, este cuadro que nos menciona y que nos dice, miren esa sangre que está extraída a los 21 días con un pH de 6,9, donde están los factores al 20%, donde tiene un lactato de 179, en donde yo lo que le voy a añadir a mi paciente es mayor lesión. Digamos que esas transfusiones masivas yo las tengo que tener en cuenta porque mi paciente ya está con coagulopatía traumática y ahora yo le estoy haciendo una coagulopatía dilucional.
Esto como para recordar un poco en esas hemorragias agudas que al principio yo voy a tener esa coagulopatía traumática, una hemoconcentración, no un hematocrito que va a estar normal y aumentado, pero que cuando ya tengo coagulopatía dilucional, pues yo ya voy a tener un hematocrito totalmente disminuido. Hay una variación, digamos que sí, la coagulopatía traumática se presenta en el 25%, mientras la dilucional 40%. La traumática, recordemos que es el inicio de la lesión, la dilucional es durante la reanimación. El mecanismo de la traumática es que hay una lesión endotelial, una sobreexpresión endotelial, la proteína C está activada, está aumentada, y hay una lisis y un consumo aumentado. En la dilucional, pues yo lo que voy a ver es dilución de los factores, pérdida y consumo de los que hay y asociado a hipotermia y acidosis que me va a llevar a una endotelopatía final. En el laboratorio, en la coagulopatía traumática puede que tenga un mínimo impacto en el PT, en el INR inicial y lo que yo voy a ver es hiperfibrinolisis. Y en la coagulopatía dilucional pues disminuye progresivamente los factores, hipofibrinogénemia, el PT es un poco más tardío y al final se da la hiperfibrinolisis. La respuesta a cristaloides, entonces la coagulopatía traumática, recordemos que empeora porque terminamos en una coagulopatía dilucional y la dilucional se agrava la dilución. Entonces yo estoy con un paciente que está sangrando, le estoy colocando líquidos masivamente y lo que yo estoy haciendo es que paso de una traumática a una dilucional y el paciente va a seguir con un sangrado continuo porque no tengo un factor de la coagulación que me está ayudando para controlar el sangrado. La respuesta de hemocomponentes en la traumática, si se inicia tardía, la verdad que es muy pobre y dilucional se puede corregir el déficit, pero si el paciente ya está en una fase final, intermedia final, en donde hay hipotermia, acidosis, endotelopatía, es poco probable que me responda. Y por último, tenemos la trombocitopenia, una patología también muy frecuente en nuestros pacientes críticos, y es que hay múltiples respuestas plaquetarias, entonces desde alteración en la adhesión, en la activación, en la función, que puede tener pacientes que tengan una patología hereditaria o generalmente lo que vamos a hablar es adquiridas. Entonces, el problema de estas adquiridas es que el diagnóstico diferencial a veces es un poco más complicado, pero si uno es un poco juicioso y acuicioso en estos laboratorios, en la clínica de mi paciente y yo lo estoy sospechando, se hace un poco más sencillo de llevar. Las más frecuentes son estas, la púrpura trombocitopénica trombótica, el hemolítico urémico, la coagulación intravascular diseminada y la disfunción orgánica múltiple asociada a trombocitopenia. Cuando yo tengo ese paciente con trombocitopenia, yo tengo que plantearme tres escenarios. El preexistente al ingreso a UCI es el paciente que tenía antes de ingresar a la UCI trombocitopenia, malignidad, quimioterapia, mielodisplasia, una trombocitopenia inmune. O es el paciente que hace una patología por la cual lo lleva a UCI, el paciente con sepsis, con CID, con una linfostocitosis, con una microangiopatía trombótica o algún proceso inmune, o es el paciente que yo tengo en la UCI y que posterior a medicamentos o posterior a heparina, por ejemplo, o posterior a transfusión o a administración masiva de líquidos, hace trombocitopenia, o que el paciente que está en tratamiento extracorpóreo. Entonces, yo me planto en estos tres escenarios y digo, ¿cuándo fue esa trombocitopenia? ¿Antes? O esto lo trajo a la UCI o después de que yo le inicié todo el manejo o la patología que tiene fue lo que lo llevó a la trombocitopenia. Hay múltiples causas y una de las causas es la síntesis de las plaquetas, pero en los niños críticos, digamos que no es como la más frecuente es la destrucción y el consumo, que antes se creían que era lo mismo, o sea, se destruían, se consumían, pero es totalmente diferente. El consumo es que se activa inicialmente hay una marcada activación de las plaquetas al inicio en respuesta a una lesión y la destrucción hay una degradación específica y esta es específica porque está específicamente dada por el sistema inmunitario. Podemos tener múltiples causas, pero las causas que nosotros vamos a tener en cuenta es la sepsis, entonces múltiples bacterias y asociado a inmunocomplejos que me van a hacer activación del complemento y me llevan a trombocitopenia, anticuerpos que pueden ser auto o anticuerpos. La sepsis en enfermedades críticas lo que vemos es una alteración de las histonas y lo que va a favorecer la trombocitopenia, la hemofagocitosis, inflamación generalizada, lesión tisular y alteración en la trombina, que también me va a llevar a trombocitopenia, la misma sepsis o la trombocitopenia trombótica, en donde vemos una alteración del ADAMS13 y mi paciente va a cursar con trombocitopenia. Yo miro, ese paciente llegó, fue durante, fue después de algún procedimiento, ¿qué le estará pasando en todo su proceso fisiopatológico a mi paciente? Ahora yo tengo que ver cuál patrón está cursando. O sea, hay 5 patrones muy específicos. Entonces, el primer patrón que nosotros tenemos es las plaquetas disminuidas al ingreso. Entonces, es el paciente que yo digo, probablemente ese paciente tenía algo de base que lo llevó a tener trombocitopenia y fue antes del ingreso a la UCI.
El segundo paciente, el segundo escenario es la disminución y recuperación rápida. Entonces, ese paciente que es de llevado a una cirugía mayor o una transfusión masiva puede hacer una trombocitopenia, pero resulta que esta trombocitopenia se recupera rápidamente. En la 3 tenemos la disminución y la recuperación con la mejoría de la patología de base. Y aquí tenemos los pacientes que encasillamos con sepsis, con quemaduras, con pancreatitis, que hacen una trombocitopenia segundo día de estancia en la unidad de cuidados intensivos, pero que cuando se va resolviendo su causa, su patología de base, a los 6 días tiene que empezar a mejorar. Y aquel que no mejora, que es el cuarto, que es disminución y persistencia, ojo, ese paciente probablemente yo ya traté la causa o la causa esté mejorando, pero resulta que está haciendo algo inmunitario o probablemente lo estoy asociando a algún medicamento que estamos administrando, pero lo más probable es que esté dado por algo inmune y yo tengo que decir, esto va a persistir y debo sospechar que algo inmune está de base. Y el quinto, que es el escenario menos favorable, que es la disminución y disfunción multiorgánica con alta tasa de mortalidad, en donde tenemos acá la trombocitopenia asociada a disfunción orgánica múltiple, la CID, el síndrome de activación macrofágica y la MAT. Ahora, nosotros sabemos que nuestros pacientes están cursando con algo inflamatorio. Resulta que las plaquetas son unas células también inmunosensoras y efectoras. Carecen de núcleo, pero tienen la capacidad de almacenar moléculas de ARN y esto les da otras capacidades que antes no teníamos en cuenta. Entonces, las plaquetas hacen algo que se llama piroptosis plaquetaria, es una muerte celular programada con inflamación generalizada, en donde hay un desequilibrio de la célula, hay edema y disolución de su membrana y se libera interleucina 1 beta, interleucina 18. Entonces aquí lo que podemos ver es que las plaquetas, al hacer esta muerte celular programada inflamatoria en un paciente que tiene inflamación y vamos a progresar a mayor inflamación, es que aquí tenemos un lipopolisacárido, hay una activación y se activa porque tiene la capacidad las plaquetas de un receptor que es de receptor piridina 3 que activa dos vías apoptóticas que lo que va a hacer es un inflamosoma que va a activar las caspasas 1. Al activarse la vía de la caspasa 1, esto se llama una vía canónica, nosotros tenemos activación o liberación de interleucina 1 beta, liberación de interleucina 18 y también activación de la gasdermina. Entonces, cuando hacemos esto, este receptor, hay un poro de gasdermina que lo que hace es que se daña la célula, hay una apoptosis, pero que también hay sobre el DNA mitocondrial, se oxida, se liberan trampas extracelulares de neutrófilo y hay mayor inflamación. Y esto pues va a presentarse sobre las otras y las otras plaquetas. Entonces, esto es una inflamación generalizada. Y esto es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta con nuestros pacientes, porque no solo es la trombocitopenia, sino que me está ocasionando las plaquetas también, porque me pueden estar ocasionando una inflamación generalizada. Y aquí tenemos la disfunción orgánica múltiple asociada a trombocitopenia del TAMOF. Eso realmente es un fenotipo clínico de lo que estamos viendo en el endotelio de nuestro paciente, en donde hay una trombocitopenia de nuevo, pero que progresa a disfunción orgánica múltiple y que infortunadamente tiene una mortalidad hasta el 80% de los pacientes y que debuta al tiempo con lesión renal aguda. Entonces, acá no solo tenemos la fisiopatología anterior, sino que también tenemos que hay una alteración del ADAMS 13 que al escindir o al cortar el factor de von Willebrand lo que hace es que se hacen multímeros muy grandes. Cuando hay multímeros muy grandes, pues llama más plaquetas y el agregado plaquetario es mucho mayor, que favorece microtrombosis, que favorece lesión endotelial y favorece el sangrado de los pacientes. Infortunadamente, letal en los pacientes. A veces puede ser que yo tenga un paciente con trombocitopenia y vamos a hablar el de trombocitopenia menor a 50.000 o menor a 25% de la basal y que asocie anemia hemolítica. Entonces el paciente que yo le hago extendido y tiene esquistocitos o tiene una LDH aumentada, disminución de la aptoglobina, disminución de la hemoglobina, aumento de la LDH y esto más uno de los siguientes de cualquiera de estos órganos. Entonces, sistema nervioso central, cardiovascular, visual, recuerden que es uno de los que más sangra y a veces no vemos, renal, gastrointestinal, pulmonar, cualquiera de estos o uno o más y me va a dar alguno de estos escenarios. El A, entonces yo le hago unas pruebas de coagulación y están alteradas, PT, PTT, dímero de disminución del fibrinógeno, coagulación intravascular diseminada. Estoy ante un paciente que tiene toxina Shiga, entonces un hemolítico urémico. Estoy ante un paciente que le hago un CUMS directo y sale positivo, una púrpura trombocitopénica inmune, o estoy un paciente que yo le envío niveles de ADAMS 13 y si es menor a 10% estoy entre púrpura trombocitopénica trombótico, al 10 al 57% estoy ante una trombocitopenia asociada a disfunción orgánica múltiple. Entonces podemos tener múltiples escenarios, pero que si yo los tengo en cuenta y tengo todas las vías, la fisiopatología, voy a tener en cuenta una vía común de mi paciente. Entonces, son patologías con alta mortalidad
pero si yo las tengo en cuenta y hago una identificación temprana, hago unos objetivos individuales con cada paciente, una estrategia terapéutica individualizando, no pensando en todo, en los laboratorios de coagulación, sino en la clínica que va a presentar mi paciente y que en todo momento mi paciente puede estar haciendo coagulopatía, voy a disminuir un poco esa morbimortalidad. Muchas gracias.